Porque si pueden ver que la conducta de los otros, de los que ejecutan, puede ser una conducta accidental, pero el sujeto que es el intermediario es el que tiene conocimiento a quien encargar con confianza la realización del asesinato, que es el fugado. Entonces, ¿cuáles serían los más importantes acá? El que encarga, evidentemente, el intermediario y lamentablemente el que se fugó. Claro. Claro. Oye, pero además yo creo que hablamos siempre como del autor intelectual, pero acá también hay algo bien material, porque él deja un señuelo, lo pone ahí, lo sitúa en un lugar. O sea, aquí yo creo que podría ser un poco más complicado. Lo hace venir. Hay una mezcla entre autoría intelectual y autoría material de alguna manera, porque... Estaba pensando que veía las imágenes del funeral de nuevo. Es que impresionante que Oye, haya el guatón meterse ahí. tóxico. Mala. Tóxico. No, absolutamente. Perdón que lo diga con respeto. No, pero, es que... pero ahí lo veí con cara de póker. Además, después creo que compró carne, invitó a la gente a comer. No sé, bien oscuro todo. Súper macabro, no, súper macabro. Pero fíjate que también acá Desvía la atención. sí, alguna lección nos puede dejar esto también en relación al dinero. Fíjate, una danza de millones que anda dando vuelta, en este caso en un sector que ya es conocido, que está más o menos involucrado en cierta criminalidad organizada y peligrosa. Pucha, igual es bueno analizar, ver con esto el levantamiento de secreto bancario. No estamos para que se analicen estos patrones, estos fenómenos. Miles de millones van de un lado para otro y nadie ¿De dónde fiscaliza. sacaba tanta plata, Emiliano? Porque uno dice, tenía 2 restaurantes, ¿no es cierto? Esta vaquita sabrosa. Algo más, una carnicería, entiendo. O sea, yo pero creo que... ¿de dónde? O sea, porque esta cantidad... No, pero es que yo creo que por lado y lado la pregunta es legítima. Al Rey de Meix también, con todo el respeto. Sí. ¿Qué vendía el Rey de Meix? Porque estamos hablando de mucha plata y puede ser que haya tenido un negocio desde hace mucho tiempo, pero sería importante que se clarificara en algún momento, porque hay una lista de personas que le deben plata. Ok, entiendo que el negocio de prestamista ilegal es muy lucrativo porque las tasas de interés son bastante altas, pero igual son muchos ceros, po. O sea, 1.000 millones acá, 50 allá, 700 allá, 80 allá. Entonces, lo que quiero decir, sin sindicar a nadie particularmente, no me corresponde a mí ser irresponsable, pero en la danza de millones, o sea, por el lado de Wilson, por el lado del Rey o por el lado que sea, tiene que haber un negocio que genera mucha plata. Muy lucrativo y se blanquea además. Perdón, Emiliano, lo que pasa es que veíamos recién a Danilo ahí con el celular en la mano, inmediatamente sabe que le están llegando datos, información importante a esta hora de la mañana. Volvemos contigo en vivo, Danilo. Guatón tóxico, igual. Claro, Karen, porque voy a empalmar con lo que estábamos viendo hace unos instantes con el funeral, justamente en donde Wilson Verdugo se muestra presente, está ahí en todo momento. Fíjate que no tengo la certeza de cuántos días pasaron desde que se comete el crimen hasta que finalmente el Servicio Médico Legal hace la entrega del cuerpo, pero los días se están calzando en que la imagen que estamos viendo, señor director, si nos puede apoyar con las imágenes del funeral, ahí él estaría sin teléfono celular. ¿Cuál es la relevancia de este dato? Fíjate que ayer se supo en la audiencia de formalización que Wilson Verdugo, desde el 20 de junio, es decir, un día después del crimen, hasta al menos el 28 de junio, estuvo con su celular inactivo. Sacó el chip del dispositivo, no tuvo celular durante 8 días. Posteriormente a esos 8 días, él activa su número nuevamente, pero ahora desde otro dispositivo. En total habría ocupado 3 distintos en este tiempo. Además se incautaron otros 3 que tenía en su poder. En total 6 teléfonos. Hubo cambios de compañía, se portó de compañía, es decir, puso en ejecución todo un plan además cuando sospechó que los ojos de la investigación se podrían haber estado situando en él. Entonces, en esta imagen que vemos en el funeral donde él se ve presente, en esos días él andaba sin dispositivo móvil, porque en ese tiempo él sacó de circulación, por decir de alguna manera, su teléfono celular durante 8 jornadas. Posteriormente, muy bueno, todos estos cambios, que es otro de los datos que tiene el Ministerio Público para acreditar sus presuntas responsabilidades en todo este. Oye, querido, mira, el hashtag El Guatón Tóxico se llama este capítulo. Sí. Y, perdón, yo soy así, bastante visceral y creo que estamos asistiendo a un relato casi, diría yo, literario, que probablemente este crimen va a quedar dentro de la bitácora o dentro del Archivo Policial Nacional, porque es bastante llamativo. Ahora, no nos olvidemos de otra dimensión de esto. ¿Y qué quiero decir con esto?
Miren, síganme, por favor. Te seguimos. Sígueme. Te sigo. Hasta el fin del mundo. Siempre. Aquí había una danza de millones, ¿verdad? Mucha plata. Aquí hay no solamente sangre, sino que muchos ceros. De ida y de vuelta, digamos. Ya. Un guatón tóxico. Le ponen guatón tóxico porque me cargó el señor Wilson. Ya, los indiqué ahí por hipócrita, cínico, malo, calculador. Que además no reacciona de manera visceral. Claro. No es como que se sintió desesperado porque le estaban cobrando la plata, agarró el teléfono, llamó a un amigo y le... No, aquí él hizo una pausa, dejó de lado la carne o el costillar que se estaba sirviendo, ¿ah? Se sentó y planeó esto. ¿Y cómo lo planeó? Buscó a un intermediario que no sabemos quién es, luego se reseteó comunicacionalmente para que no lo ubicaran en ninguna parte durante un periodo de tiempo que probablemente en ese periodo de tiempo se reunió con el intermediario, le pagó, no tengo idea. Genera una coartada, hace un pago en efectivo antes del crimen para no tener, digamos, una cuota pendiente. Después va al funeral, hace todo el show, el teatro, compra carne, los invita a comer. O sea, aquí hay un acting. Sí. Ya. Síganme. Sí. El otro lado de este caso tiene que ver con la posible corrupción. Claro. Donde alguien eventualmente podría haber pagado a nivel, digamos, de juzgado de garantía o de gendarmería, porque todavía a mí no se me olvida que hay un documento dejando en libertad al único de los tres que tenía contacto telefónico con el intermediario. Exacto. O sea, el señor que está hoy día en Colombia, Ecuador, no tengo idea, que se les escapó, o que se fugó, o que se les salió, como sea, era el único, según lo que dice el señor Yonder, que es uno de los que queda todavía preso, dice, nosotros estábamos esperando al rey de Mex y el que se escapó, es decir, Osmar o como quieran que se llame, Rodríguez o lo que sea, no sé, era el único que hablaba con el intermediario y el intermediario hablaba con el chileno, ¿verdad? Entonces, ¡oh, sorpresa! De los tres, el único que se va y le abren la puerta para que salga es el que tenía contacto con el intermediario. A lo mejor los otros dos ni siquiera lo conocen. Claro. Bien. Sí. Por lo tanto, tiene que estar integrado todo esto. O sea, obviamente ante los antecedentes, aquí hay un caso de corrupción brutal. Es que yo creo que recién estamos enterándonos de las derivaciones de todo esto. Pero además, como bien dices tú, José, con alguien que es capaz de sentarse y hacer un diseño. O sea, yo creo que, mira, me atrevo a aventurar una cadena perpetua, porque en el fondo, no sé, Emiliano, si estaré en lo correcto o no, porque ¿sabes qué? Es que si el guatón tóxico se sienta a planear, ¿tú crees que no iba a tener un tentáculo para decir, y tengo que lograr la liberación del único tipo que está en contacto con el intermediario? Puede ser, o sea, un tipo que planea, que va al funeral, que se resetea comunicacionalmente, que cambia de chip, que dice, bueno, ya hay que sacarlo. Oye, que es capaz de estar 8 días, esto justamente después de esta conversación, ¿no? Después del último contacto que tiene, después del asesinato, de que se concreta este asesinato a sueldo, él saca el chip y está 8 días como aislado, sin celular. Sí. O sea, cuando llega al funeral estaba sin teléfono. Sin teléfono. Entonces, como lo dijimos acá, Emiliano, y con esto doy la palabra, uno de los más interesados en que el señor Rodríguez Sierra, o como quiere que se llame, ya no sé ni cómo se llama, Carlos Alberto, Alberto Carlos, José Carlos, Gabriel Carlos, el quien sea, tiene tantos nombres como existen hoy día, digamos, en los diarios. Uno de los más interesados porque ese sujeto desapareciera de la faz de la tierra era el guatón tóxico. No, por cierto, mira, la lógica es impecable. Y en este caso es una mente criminal porque el sujeto participa, además pone la carnada para que vaya su amigo a buscarle el dinero y sindicarlo y que lo maten. O sea, tiene una participación activa sin tener por qué necesariamente tenerla en este caso. Porque necesita destruir la plata. Él va, participa y efectivamente, la lógica nos indicaría que quien tiene, asumamos por un rato la postura de que hay corrupción en este caso. Quien tiene el nexo para que esa corrupción operara es el intermediario, sin duda. Es una figura central. La figura central que además que es la que revela más profesionalismo. ¿Tú crees que va a ver, es que, por favor, guardando toda digamos, la cordura, pero señor, señora, usted que me está viendo en casa, por favor, siga lo que yo le estoy diciendo. Mire, si esto es simplemente aplicar la lógica más pura y dura.
¿Ustedes realmente creen? Le pregunto a la gente en el estudio, Miguelito, Iván, ahí la amiga de allá, los camarógrafos allá, nuestros invitados que ya vienen, que justo va a haber un error administrativo en la libertad equivocada de un sicario en un caso que tiene esa cantidad de plata, esa cantidad de planificación, esa cantidad... Por favor, No, pero estamos por hablando, favor. mira, de préstamos Por favor. de 1.080 millones. O sea, es impresionante la cantidad de plata. Sí, Le pagaba hipótesis, todas las semanas 9 millones. Pero la Obviamente, hipótesis del error, la hipótesis del error es una la hipótesis lógica nos dice, rarísima, perdón, rarísima si que el ocurre. tipo paga- Es la más Dentro de esta improbable. planificación, No, un sí. tentáculo estaba en liberar al único Pero José, tipo y que nosotros escandalizados Sin porque duda. pagó 2,5 millones por llegar a este Iquique. O sea, eso es nada. ¡Nada! Nada. Nada. Sí. No, si la hipótesis del error es muy improbable. Es sin duda Mientras la más conozco este caso, es la más improbable es. Es la más improbable que hay. Sería una cadena insólita de errores que no, sería Parece digno un de, buen de no sé qué, el azar acá, todo También calzó. quería sacarlo de la- En realidad es Obviamente casi el guatón imposible. tóxico o alguien Quería sacarlo. vinculado a él quería sacar al tipo de la cárcel. Pero porque ¿quién es el más único que interesado? conocía bien la dinámica con el intermediario. ¿Quién es el más interesado en sacarlo? El más interesado en sacarlo es el intermediario. Entonces, ¿dónde hay que ir a los vínculos? Ya, hay corrupción en gendarmería y hay los vínculos de ellos con aquel intermediario. Ahí está el núcleo, ahí está el kit del asunto del fenómeno de, Pero es de que corrupción. el ¿Estará intermediario no está acá, identificado? obvio que no está acá. ¿El intermediario está identificado o no? No, pero Bueno, sí sabe el guatón tóxico, como le dice. El Wilson Verdugo, Claro. él tendría que entregar esa información. O sea, Oye, la verdad que la pena en este caso, si coopera, como muy bien lo decías, Karen, esto máxima perpetua, o sea, de 20 a perpetuo es la pena de que arriesga este sujeto en concreto. Entonces, una colaboración al crecimiento de los hechos Mira, bajaría muy poco la pena. Volvamos al relato de Yonder. Oye, en Venezuela son buenos para los nombres, Sí. ¿ah? Ya. Creativos. Son creativos. Bueno, mira, según el relato de este chico que está detenido y que es uno de los dos que quedan detenidos, dice: un día antes del crimen, el 18 de junio, se juntó con dos amigos, el que está con él en la cárcel y el fugado, ¿verdad? Los tres se juntaron además con una persona, que es este venezolano eventualmente, que es el intermediario, que conocía a uno de ellos, ¿verdad? Que les dijo que un chileno le había encargado una tarea, ¿verdad? Él entendió que ofrecían 30 millones de pesos que iba a ser dividido entre 5 personas para quitarle la vida al rey de Meix. Él dice que mientras esperaban al rey de Meix para matarlo, Alberto Carlos Mejía, o Osmar Ferrer, como lo quieran llamar ustedes, que hoy día no sabemos dónde diablo está, hablaba permanentemente con el que le encargó el trabajo, o sea, este suerte de agente, que además estaba en contacto con el chileno. O sea, el chico Yonder y el otro muchacho que está ahí detenido vieron a la gente una vez. Una vez. En cambio era conocido del fugado o del escapado, del liberado, como lo quieran llamar. Entonces se cae de maduro, pues, Emiliano. No, se cae de maduro, Obviamente o sea, que el a ver. guatón tóxico y el Sí. intermediario hicieron todo lo posible por sacar a ese cabro para que no los delatara. Sí, se po. cae de maduro. Obvio. Pero No, sí, no, mira, a ver. yo... Sí, o sea, no, sí, desde el día uno que yo lo dije, acá el error es la más improbable, fíjate, pero si partamos de la primera resolución dice, ordénese la libertad, dice el primer oficio, porque el nombre, no hay una letra, eso es ridículo. Es Desde el primer día, ya, desde el Por primer- eso a mí... Luego por eso- avancemos. Por eso mi enojo y mis garabatos en este programa, que hay gente que le molestan y bueno, yo entiendo, hay gente que le puede molestar mi estilo, porque da lo mismo. Pero a usted no le molesta, señora, le quiere decir en la casa, que ante tamaño bochorno, peligroso además, haya un juez, una jueza, un ministro de justicia o lo que sea, no voy a sindicar a nadie en términos personales, que salga a explicarle a la ciudadanía este grosero hecho, mintiéndole, diciéndole, no, mira, lo que pasa acá es que en realidad hubo que corregir un error de tipeo, cuando todos los abogados, entre ellos Sabas Chaguán, quedó pegado en el techo. Entonces, lo que ha pasado en este país respecto de este caso es una grosería. Grosería. Decirle a la ciudadanía que hubo un error de tipeo, que hubo que corregir un papel, cuando estamos frente a una cosa putrefacta. Me parece, yo entiendo que haya que tener reservas respecto a una investigación o que las investigaciones no se resuelven así, que es más complejo de lo que uno puede, digamos, abarcar en este programa. Eso se entiende.
pero no le mientan a la opinión pública, por favor, como si fueran un grupo de infantes estúpidos que son incapaces de entender nada. Entonces sale la jueza y su hija, las dos muy sinvergüenza. No, a mi mamá no la muestren, no la muestren, cuando han sido parte de un error, mira, garrafal. Y que más encima dan una explicación bochornosa, mintiéndole a las personas, diciéndole, no, mira, lo que pasa es que acá se equivocaron en un nombre. El nombre no es el nombre del tipo. Es mentira. La persona o la organización que le dice a la ciudadanía que esto fue un error de tipeo es una mentira, mira, de lo más brutal. Entonces, uno puede decir, ¿sabes qué? Aquí hay un caso que vamos a investigar durante tanto tiempo y aquí hay sospechas serias de corrupción. Pero no le mientan a la ciudadanía de esa manera. La opinión pública y los electores no se merecen eso. Oye, volvamos con Danilo, José, suscribiendo todo lo que estás mencionando en estos momentos. Oye, es importante, Danilo, te veo ahí revisar el teléfono, recibiendo mucha información. Hay dos cosas, dos hechos que yo creo que van a formar parte de la investigación y que son importantes. Uno es cuando él llega ya a la conserjería a dejar el sobre con los 9 millones de pesos y después le avisa a la víctima que el sobre ya está ahí para que lo retire, ¿no es cierto? Y lo otro es lo que tú mencionabas del teléfono. A mí me sigue llamando mucho la atención porque hay una premeditación, hay una alevosía, hay un diseño, ¿no es cierto?, de todo lo que es este plan, donde buscaba justamente no dejar ningún cabo suelto. Claro, y a eso se le puede sumar, por ejemplo, que él habría entregado nombres de supuestos sospechosos que podrían estar detrás del crimen en el funeral, siempre bajo la arista de despistar, de generar que la atención no esté posicionada en él, sino que en otros lados. Por ende, suman y siguen los antecedentes en torno a este plan para un sujeto que no es nuevo para las páginas policiales o de la justicia chilena. No es nuevo su nombre, y esto porque hay un amplio prontuario policial que tiene la bitácora de vida de Wilson Verdugo. De hecho, solo para entregar algunos datos concretos de parte de este historial, podemos desglosar al menos 5 investigaciones en donde él ha estado presente, donde su nombre aparece en estas carpetas investigativas. Por lo más antiguo y tal vez uno de los más graves, el año 2011 fue denunciado por tráfico de drogas. En ese momento inclusive se autorizaron escuchas telefónicas e intercepciones para poder ver cuál era su participación en toda esta denuncia. El 2013 aparece ahora también una demanda civil por la cifra de 7.887 millones de pesos. 7.887.000 millones de pesos. 2021, otra causa, una querella por cheque sin fondo. 176.750.000 pesos el monto. 2022, querella por estafa ahora por más de 73 millones de pesos. Y luego el 2023 una nueva querella por estafa y falsificación. A todos estos antecedentes, estos datos, estas 5 causas que hemos mencionado, ahora se va a sumar por supuesto esta sexta, en donde aparece un homicidio de por medio, en donde se le están imputando 3 delitos, entre ellos además el porte de municiones. Fueron incautados municiones .38, calibre .38 dentro de los delitos que están asociados a la imputación que se le realiza a Wilson Verdugo. Por ende, estamos hablando que no es una persona nueva para la justicia chilena, su nombre no es la primera vez que está apareciendo, y estamos hablando de un prontuario nutrido que nos presenta esta tabla con este desglose de al menos 5 causas anteriores y que ahora tiene esta sexta con un homicidio de por medio, alguna también por tráfico de drogas. Es decir, es una persona que ya sabe de qué se trata todos estos procesos y finalmente con este prontuario aún así optó por presuntamente contratar a este intermediario que finalmente lleva a cabo este homicidio durante la jornada del 19 de junio en la comuna de Ñuñoa. Por eso mismo uno se pregunta, estábamos comenzándolo acá con nuestro entrevistado, vamos a desglosar el historial de este caballero Verdugo. Yo le puse el guatón tóxico, perdón, sí, pero sí, no, que está bien. Sí. Pero no, yo a mí de todo esto, de verdad lo digo y quiero que quede súper claro. Usted tiene hoy día al menos 3 o 4 matinales que están entregando el mismo contenido. Puede libremente y de manera democrática ir a donde más lo interpreten a usted en su casa. De todo esto, lo que de verdad, como decían por ahí, hace hervir la sangre es que te tomen el pelo. O sea, la tomadura de pelo me parece que es grosera. O sea, más allá de que esto es complejo, es peligroso, no se resuelve un día para otro, hay que ser prudente, todo eso lo acojo, lo tomo, lo abrazo.
pero eso no es una justificación para que a la ciudadanía le entreguen explicaciones absurdas. Claro. Que cualquier abogado con un mínimo de sentido pudo salir a desmentir 2 doritos después. Este caballero Wilson, bueno, tiene un historial no menor, digamos. Tiene un Saludemos ahí prontuario, al sí, capitán y Mauricio también a Valdivia, que Mauricio. nos acompaña. Muchas gracias. Es psicólogo forense de ADIPA. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el capitán Valdés también.